Bueno, entonces espero que hayan vuelto con pilas para iniciar esta segunda mitad del año. Yo lo que voy a hacer es, nosotros esta segunda mitad del año vamos a comenzar ya con otra época, nos vamos a ir a lo que es el proyecto educativo de la generación del 80. Yo lo que hice fue, y ahora armé un par de filminas, un par de diapositivas, con una gran línea de tiempo, que ahora, se las voy a subir completa, pero lo que vamos a hacer es trabajar la primera parte, la primera imagen hasta el 30, y luego volvemos a recurrir a la filmina del 30 en adelante a medida que vayamos avanzando. Se me fue la mano, para que no se atosiguen con tanta fecha y dato y demás. Entonces, incluso yo pensaba darles un texto sobre lo que era el Estado Nacional, pero lo eliminé en esta cuestión que nos pidieron que fuéramos los más concisos posibles. Y nos vamos a ir a leer un texto que es un texto clásico de Pablo Piné, ¿Por qué triunfó la escuela? Yo no sé, porque como hubo cambio en los docentes, si ya lo han trabajado en otras asignaturas o no. Entonces, y como vienen de distintos recorridos y de distintas carreras, el que ya lo trabajó lo revisa, el que no lo trabajó lo va a trabajar ahora. Pablo Piné es Pablo Pinó, en realidad, es un doctor en educación, profesor titular de Historia de la educación de la UBA, es profesor del Instituto Nacional de Formación Docente, el antiguo Mariano Acosta. Y este texto es un texto ya viejo, que tiene 20 años casi, sí, unos 20 años, y que él lo ha analizado en distintos momentos en función de por qué triunfa este proyecto, que es el de la escuela pública, la escuela como sinónimo de educación. Es un tema interesante, ¿no? Nosotros decíamos que esta asignatura, que se llama Política Educativa, y por eso estos tres ejes que les puse, pensar la educación ¿cómo puedo pensar la educación? Y quizás la imagen que todos nos hacemos cuando pensamos la educación es la imagen de una escuela, ¿no? Incluso ahora uno escucha que si los chicos no van a la escuela no estarían recibiendo educación. Entonces, esa confusión que hay entre escuela y educación, como si no hubiera otras posibilidades, otras instituciones que se ocupen de la educación, hacen al autor repensar por qué se vincula. Ese texto es un texto que surge, el texto de Pinó, a partir de toda una línea de investigación que se venía dando en España en especial. Yo otros años lo he dado, a partir de la línea que se inaugura con Julia Varela y con todos los estudios sobre la etnografía de la educación, ¿no? Es decir, estos cortes que se proponen sobre cómo se hacía y por qué esta práctica escolar. Quizás una manera de definir la educación y este surgimiento de que la educación es una función del Estado que veníamos hablando, está ligada, decíamos, al Estado liberal, ¿no? Y entonces nos vamos a ver cuándo se incorpora, se consolida el Estado liberal en nuestro país, en Argentina, ¿no? El Estado liberal, decíamos que hay que pensarlo ligado a la modernidad, ligado al proyecto de la Ilustración, de la modernidad, ligado a una visión racional, ¿no? del sujeto, ¿no? El sujeto racional, el sujeto moderno, es
un sujeto en donde al ser racional es igual, ¿no? Es decir, todos los hombres son iguales porque todos los hombres tienen razón. El Estado es el agente de cambio, ¿no?, de esta sociedad, y como tal, la educación queda en manos del Estado, ¿no? Acá aparece esta tensión que veníamos diciendo entre la escuela, la educación, perdón, entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Quienes estaban hasta entonces a cargo de él. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no empecé en 1810? Porque decíamos que entre 1810 y 1880 se está consolidando nuestro Estado-Nación con las guerras internas de las guerras por la independencia, con las guerras que están implicadas a la definición de fronteras. Ahí se los cuento mejor en la filmina, ¿no? Pero, bueno, me parecía importante recuperar estos ejes. Por el otro lado, entonces, la educación va a ser una función del Estado Nacional, ¿no? El otro eje que también me interesa plantear en función de ello es ya que hablábamos de políticas públicas, una política pública que se consolida como política de Estado, o sea, que tiene continuidad, va a estar vinculada en especial a la construcción de la educación pública primaria, que se observa en un instrumento, ¿no?, pero que no es toda la política, como fue la Ley 1420, y luego se amplía para el interior con la llamada Ley Lai, ¿no? Entonces decíamos, nosotros vimos en la primera mitad del año dos leyes básicas, que era la ley actual, la Ley Nacional de Educación vigente, la llamada Ley Federal, y ahora nos vamos a la primera ley importante a nivel de política educativa, que es la Ley de Educación General Básica. Sigo la vista. Bien, entonces en esos inicios de la educación, yo no les voy a dejar ningún material, pero se los menciono para que lo tengan en cuenta. Diríamos, desde que éramos colonia todavía, desde esta instauración de la colonia, del periodo colonial ligado a los estados absolutistas europeos, que se ponen en disputa a partir de la Revolución Francesa y las distintas revoluciones, en donde ya ese absolutismo entra en declive a nivel internacional. En nuestro país teníamos, en este pasado colonial, una educación ligada al proceso de evangelización, ¿no?, ligada a la llegada de las primeras órdenes conventuales. Piensen en esta vinculación primero cuando dependíamos de España, es decir, cuando éramos virreinato, y en ese proceso van a aparecer, por un lado, en la parroquia, ¿no?, aparece un lugarcito en donde se dan las primeras letras, ¿no? Entonces aparece esta idea de las escuelas conventuales, ¿no?, en donde estaban todos los alumnos juntos, ¿no?, todos los niños de la zona, cuyas familias no podían pagar profesores particulares, ¿no?, instructores particulares, iban a la parroquia y estaban todos juntos y con la disciplina de la palmeta, el cura o el monje enseñaba a leer, enseñaba catecismo, enseñaba a leer y a escribir a partir de la Biblia, ¿no? Entonces está íntimamente vinculado. Y luego había una educación media, más que media, preparatoria para las primeras universidades, ¿no? En el caso de América, las dos primeras universidades que se crean es la Real Pontificia de San Marcos en Lima, y luego, bueno,
y que se crea en la Universidad, el Colegio de México, esto es en el siglo XVII, ¿no? Las universidades tenían esta currícula medieval que se basaba en el trivium y el quadrivium, como ustedes deben saber, el trivium vinculado a la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium vinculado a la aritmética, la música, la geometría, la astronomía. Esta estructura va a tener clara incidencia cuando se empiezan a pensar en las escuelas que desde el Cabildo, cuando ya a partir de 1810 logramos nuestra emancipación y luego la independencia, se empiezan a crear estas primeras escuelas, diríamos, por parte del Estado, ¿no? Influenciadas por, ya ahí sí, por las ideas de la Ilustración, ¿no? Bien, luego con la Constitución Nacional de 53 se plantea la idea de un país, esta idea de civilizar es poblar, en donde hay una atracción hacia la necesidad de migrantes, un país de liberalismo económico, una concepción de Estado republicano y una diferenciación en donde todas las distintas provincias que conformaban este país federal, que conforman nuestro país federal, tenían que encargarse de la educación primaria. En la provincia de Buenos Aires, que todavía incluía a la ciudad de Buenos Aires, se crea el departamento de escuelas. Por eso nosotros todavía seguimos siendo dirección y no ministerio, el área de educación en nuestra provincia. En el 56 se crea entonces el departamento de escuelas y se va a encargar justamente de brindar esta educación general, básica, gratuita, diferenciando por un lado la educación para todos los niños, diríamos, por el otro lado aquellos que van a llegar a lo que es la infancia universitaria, en ese caso serían las clases, la universidad va a ser pensada como el lugar para construir dirigentes, ¿no? Para construir el funcionariado, para construir los que van a dirigir los destinos del país, ¿no? Entonces, no todos, obviamente, era esta idea totalmente cerrada, ¿no?, de la universidad, muy influenciada todavía, como en el caso de la Universidad de Buenos Aires, bueno, la primera universidad, la Universidad en Córdoba, influenciada por las universidades, por aquella antigua tradición de las primeras universidades ligadas a la Iglesia, ¿no? Entonces, esta importancia de la jurisprudencia, piensan que muchos de nuestros presidentes, casi la mayoría, han sido y son abogados, ¿no? Esta conexión con los estudios de jurisprudencia. Bien, yo entonces, para no seguir avanzando, diríamos, Sarmiento empieza a tener este rol importante y de llegada que ustedes deben recordar, pero bueno, él va a ser presidente. Durante su presidencia, Avellaneda va a ser el ministro de Instrucción Pública, y aparece un dato, porque se produce el censo nacional, y sobre una población de 1.700.000 habitantes, ahí les dejo el número más específico, hay 1.000.000 de habitantes que eran analfabetos, ¿no? Es decir, casi la mitad, más de la mitad de los habitantes que tenía el país. Piensen que el país entonces no tenía los límites que tiene los límites actuales, eran analfabetos. Entonces, esto marca, para esta idea, ligadas a las ideas de la Ilustración, ligadas al liberalismo, ligadas, ¿no?, marca una necesidad clara, ¿no? Y en ese contexto hay que pensar
esta, esta instalación, este traer e instalar lo que va a ser el normalismo y la escuela normal, aquel colegio normal de Paraná, con una necesidad clara de construir, de conformar, de formar docentes. Ahí aparece esta idea de la maestra normal, ¿no? Entonces, hay una necesidad que se observa desde el Estado Nacional de, frente al gran analfabetismo, de alfabetizar. Entonces, la pregunta que les invito a hacer, que les hago y que les invito a que la tomen en consideración cuando estén leyendo el texto de Pineau, es ¿por qué? ¿Por qué? Como él dice, ¿por qué triunfó la escuela? ¿No? ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Por qué? ¿Qué función? Porque, digamos, entonces ahí uno puede ir viendo estas distintas funciones.